¿Qué tal? Si estás en pleno estudio para el AZ500, llegaste al lugar indicado. Hoy vamos a meternos de lleno en un caso práctico, de esos que te podrías encontrar en el examen sobre cómo gestionar el acceso a aplicaciones empresariales con Microsoft Entra ID. Para esto, nos vamos a basar en el módulo oficial de Microsoft, llamado Introducción. Así que arranquemos a ver cómo se ve esto en la vida real. Ok, listo. Vamos a ponernos el sombrero de especialista, como si estuviéramos sentados frente al examen ahora mismo. Imagina esto. Eres el encargado de identidad y acceso. Tu empresa vive y respira Microsoft Entra ID. Y la pregunta del millón es, ¿cómo te aseguras de que el acceso a las aplicaciones sea 1, seguro, 2, que cumpla con todas las normativas y 3, que sea eficiente? Justo este es el tipo de problema que vamos a destripar hoy. Pero a ver, antes de correr a buscar las soluciones que nos da Entra ID, tenemos que entender bien cuál es el problema de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de arreglar? Para eso, vamos a usar como guía la fuente Administrar el acceso a las aplicaciones empresariales en el identificador de Microsoft Entra. Vamos a ver cuáles son esos dolores de cabeza típicos del control de acceso. Miren, y esto es clave, porque integrar una aplicación es solo la punta del iceberg. El verdadero trabajo, el que nunca termina, es gestionar quién tiene acceso a qué. Y de la forma tradicional, esto es un dolor de cabeza. El equipo de TI está hasta el cuello de peticiones, las decisiones terminan en manos de gerentes que tardan una eternidad, y si quieres implementar soluciones a medida como RBAC o ABAC, prepárate para sacar la billetera. Y ni hablemos de monitorear y reportar, eso es otro proyecto carísimo por separado. Y justo aquí, en medio de todo este caos, es donde entra en escena Microsoft Entra ID. Porque, a ver, no es simplemente un lugar donde viven las identidades. No, es una solución completa, integral. Te permite automatizar las políticas de acceso, delegar la chamba a quien de verdad le corresponde y, lo mejor de todo, te da los reportes que necesitas, todo en el mismo paquete. O sea, ataca de raíz todos esos problemas que acabamos de mencionar. Muy bien, entonces, ¿qué herramientas tenemos en nuestra caja para solucionar esto con Entra ID? Al final del día, todo se reduce a una cosa: cómo asignamos el acceso. Y entender esto es la base, el cimiento de cualquier buena estrategia de seguridad. A ver, tenemos principalmente dos formas de hacerlo. La primera es la asignación individual, ¿no? La de toda la vida. Un admin va y le da acceso a un usuario. Funciona, claro, pero para unos poquitos. Cuando la cosa crece, se vuelve una locura. Y luego está la forma inteligente, la asignación basada en grupos. Ojo, esto necesita licencia P1 o P2, un detalle importante para el examen. Aquí, en lugar de ir uno por uno, asignas un grupo completo a la aplicación. Y listo, el acceso depende de si estás o no en el grupo. Es súper flexible, escala de maravilla y créanme, te ahorra muchísimos dolores de cabeza. Y acá les va un tip de oro, de esos que valen puntos en el examen y salvan vidas en el trabajo real. Para tener la máxima seguridad posible, siempre, pero siempre que la aplicación lo permita, tienen que configurar la opción de requerir asignación de usuario. ¿Qué hace esto? Pues básicamente pones un guardia en la puerta de la aplicación. Si no estás en la lista, no entras. Así de simple. Todos los demás, bloqueados. Es una medida súper sencilla y súper efectiva. Bueno, basta de teoría. Vamos a ensuciarnos las manos con un caso de estudio real, de esos que te ponen en el AZ500 para ver si de verdad entendiste. Vamos a tomar una aplicación súper común y crítica, Salesforce. ¿Cómo la aseguramos? Este es el rompecabezas que tenemos que armar. El equipo de marketing necesita acceso con todos los poderes. El de ventas, algo mucho más limitado. Luego tienes a un montón de otros empleados que solo necesitan ver lo mínimo indispensable. Y para ponerle la cereza al pastel, los jefes de marketing y ventas tienen que poder aprobar excepciones a estas reglas. Un lío, ¿verdad? Es un escenario súper típico. La pregunta es, ¿cómo lo solucionamos con Entra ID? Bueno, la clave está en usar las herramientas que ya vimos, pero de forma estratégica, de forma inteligente. Vamos a ver paso a paso cómo se construye esta solución en la práctica, usando las funciones de Entra ID. Y aquí está la magia de la solución. Miren la tabla. No creamos un solo tipo de grupo, sino que usamos el correcto para cada necesidad. Para marketing y ventas, ¿qué hacemos? Grupos por dinámicos. Esto es genial porque se llenan solos. Si un usuario tiene en su perfil departamento marketing, ¡pum!, automáticamente entra al grupo. Cero trabajo manual.
Y para las excepciones, usamos grupos de autoservicio. Esto le da el poder a los líderes de equipo para que ellos mismos aprueben quién entra y quién no. ¡Brillante! Entonces, si fueras el administrador, este sería tu plan de batalla. Casi como una guía de laboratorio. Paso 1. Creas esos grupos dinámicos. Paso 2. Mapeas esos grupos a los roles que ya existen dentro de Salesforce. Fácil. Paso 3. Armas los grupos de autoservicio para las excepciones y pones a los gerentes como dueños. Y el paso 4, que es fundamental, le pones una capa extra de seguridad con acceso condicional. Por ejemplo, obligando a que todos los de marketing usen multifactor. Seguridad a tope. Y lo mejor de todo, como bien dice la documentación, es que esto no es algo súper técnico. Al contrario, está diseñado para que los gerentes de negocio puedan gestionar estas excepciones sin tener que llamar a soporte técnico cada 5 minutos. ¿Se imaginan? No necesitan un curso especializado. Esto le quita un peso de encima a TI y hace que todo fluya mucho más rápido. Ok, perfecto. Ya vimos cómo manejar una aplicación de terceros como Salesforce, pero seguro se están preguntando, ¿y qué onda con las aplicaciones de Microsoft? Pensemos en Exchange, en SharePoint, en Teams. Bueno, ahí la cosa funciona un poquito diferente y es clave entender esas diferencias. Básicamente hay 3 caminos. El primero y más obvio es por asignación de licencia. Si quieres usar Microsoft 365, necesitas una licencia. Simple. El segundo es el consentimiento del usuario. Es lo que pasa cuando una aplicación te pide permiso para acceder a tus contactos. Tú mismo le das el sí. Y el tercero es el consentimiento del administrador. Aquí es un admin quien da el permiso para todos en la empresa, de una sola vez. Ok, si hay algo que quiero que se lleven de todo esto, la idea principal para el examen y para el día a día es esta. Usen grupos en Microsoft Entra ID. Es la manera de dejar de hacer las cosas a mano. Es la forma de automatizar, de delegar el control y de convertir esas reglas de negocio súper complejas en políticas que de verdad se pueden gestionar y auditar sin volverse loco. Y para cerrar, les dejo una pregunta. Ya conociendo estas herramientas, desde los grupos dinámicos hasta el autoservicio, ¿cuál sería esa primera política de acceso? Esa que siempre es un dolor de cabeza, que automatizarían mañana mismo en su organización. Piénsenlo, porque justo ahí es cuando todo esto deja de ser teoría de examen y se convierte en una solución real. ¿Qué tal? Si se están preparando para el examen AZ500, saben que los casos prácticos lo son todo. A veces son la parte más difícil. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más importantes, las identidades de aplicación. Basándonos en la guía oficial de Administración de Registros de Aplicaciones en Microsoft Entra ID, vamos a resolver un escenario típico, paso a paso, para que en el examen no nos tome por sorpresa. A ver, este es nuestro plan. Vamos a empezar con un problema de seguridad, uno muy parecido a los que aparecen en el examen. Después, vamos a construir la solución desde cero, o sea, creamos la identidad, le damos los permisos justos y necesarios, elegimos cómo se va a autenticar de forma segura y al final lo resumimos todo en esos puntos clave que necesitan tener clarísimos para probar. Bueno, vamos al primer punto. En el mundo de la seguridad, todo empieza con un reto, con un problema que necesita una solución que sea sobre todo segura. Veamos cuál es el nuestro para hoy. Aquí está la pregunta del millón. Imagínense un script, una tarea automática que tiene que correr todas las noches para hacer algo. La tentación, y créanme, el peor error de seguridad que se puede cometer es meterle las credenciales de un usuario. Eso es un desastre anunciado. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? La solución correcta, la profesional, se llama principal de servicio, o como lo van a ver en todos lados, Service Principal. La forma más fácil de entenderlo es pensar que es como un documento de identidad, pero para una aplicación. No es una persona, es una identidad para un software, y a esa identidad le podemos dar permisos súper específicos. Este es el método que Azure recomienda para la automatización segura. Ojo, y esto es súper importante para el examen. El principal de servicio no es la única forma. Si el servicio de Azure donde corre nuestro código lo soporta, la mejor opción, la ideal, es usar una identidad administrada. ¿Cuál es la gran diferencia? Que con las identidades administradas nos olvidamos de las credenciales. Azure las crea, las rota, las protege, todo automáticamente. El riesgo de que se filtre una contraseña o un secreto desaparece por completo. Es seguridad en piloto automático.
Muy bien, ya entendimos la teoría, el qué. Ahora vamos al cómo. Es hora de meternos al portal de Azure y ver exactamente qué botones hay que apretar para crear esta identidad. Pero un momento, antes de empezar a dar clics, necesitamos dos cosas. Lógicamente, una cuenta de usuario para entrar y, lo más importante, los permisos correctos. Si no tenemos un rol que nos permita registrar aplicaciones, la opción ni siquiera nos va a aparecer, así que el primer paso es siempre verificar que tenemos los permisos necesarios. El proceso en sí es bastante directo, pero aquí hay un concepto que al examen le encanta evaluar. Cuando registramos una aplicación, Azure en realidad crea dos cosas. Por un lado, el registro de aplicación, que es como la plantilla, la definición global, y por otro, el principal de servicio, que es la instancia de esa aplicación viviendo dentro de nuestro directorio. Y es a este último, al principal de servicio, al que le vamos a asignar los permisos. Perfecto. Ya tenemos la identidad de nuestra aplicación, pero ahora mismo esa identidad no puede hacer absolutamente nada. Es como tener una llave que no abre ninguna puerta. Necesitamos darle permisos. Vamos a definir exactamente qué puede y, más importante, qué no puede hacer. Y aquí es donde entra uno de los principios más importantes de la seguridad, el principio de mínimo privilegio. A ver, si la aplicación solo necesita leer archivos y un storage, no le damos el rol de contribuidor, que le permitiría hasta borrar la cuenta entera. Le damos un rol específico de lector. Y tan importante como el rol es el ámbito. ¿Necesita acceso a toda la suscripción o solo a ese grupo de recursos? Cuanto más específico, siempre será más seguro. Bien, llegamos a una de las decisiones más críticas desde el punto de vista de la seguridad. Nuestra aplicación ya tiene identidad y permisos. Ahora, ¿cómo va a demostrar que es quien dice ser? Para poder iniciar sesión, la aplicación va a necesitar 3 datos. Pensemos que son como su dirección, que es el ID del inquilino, su nombre de usuario, que es el ID de la aplicación, y su contraseña, que puede ser un certificado o un secreto. Los 2 primeros son información pública, no pasa nada. Pero el tercero es la llave del castillo y hay que protegerlo con todo. Y como vemos clarísimo en esta tabla, no todas las contraseñas son iguales. Usar un secreto de cliente es la opción menos segura, apenas aceptable para hacer pruebas rápidas. Para cualquier cosa que vaya a producción, la respuesta correcta, la que siempre hay que elegir, es usar certificados. Son muchísimo más seguros criptográficamente. Es el estándar de la industria. El proceso para usar la opción segura es bastante simple. Generamos un par de claves, una pública y una privada. La clave pública la subimos a Azure, como si estuviéramos registrando la huella digital de la aplicación. La clave privada se la queda la aplicación, bien guardada. Cuando se quiere autenticar, firma la petición con su clave privada, y Azure verifica esa firma con la pública. Es un método súper robusto. Ahora, si por alguna razón tenemos que usar un secreto, el proceso también es fácil, pero viene con una advertencia gigante, de esas que gritan pregunta de examen. El valor del secreto se muestra una sola vez, justo en el momento en que se crea. Si cerramos esa ventana sin copiarlo, se fue para siempre. No hay forma de recuperarlo. Toca crear uno nuevo. Así que muchísimo cuidado con eso. A veces, los roles generales de YAML no son suficientes. Hay servicios en Azure que tienen su propio sistema de permisos, mucho más detallado. Y el ejemplo perfecto de esto es Azure Key Vault. Este punto es fundamental. Que una aplicación sea contribuidor en un Key Vault le permite administrarlo, pero no le da permiso para leer los secretos que están adentro. Para que nuestra aplicación pueda, por ejemplo, leer un secreto, tenemos que ir a las políticas de acceso del propio Key Vault y darle explícitamente el permiso de obtener o listar a nuestro principal de servicio. Es una capa extra de seguridad para proteger nuestros datos más valiosos. ¡Excelente! Recorrimos todo el camino, desde el problema inicial hasta una solución completa y segura. Ahora vamos a destilar todo esto en los puntos exactos que tenemos que tener grabados a fuego para el día del examen AZ500. Este es el resumen que vale oro. Para automatización, principales de servicio o, si se puede, identidades administradas, que es mejor. Para dar permisos, siempre mínimo privilegio con roles de IAM y el ámbito correcto. Para autenticación, certificados en producción, sin dudarlo.
Y no se olviden de los dos detalles clave. El secreto solo se ve una vez y servicios como Key Vault tienen su propia capa de permisos. Y para terminar, les dejo este pequeño reto. Un caso clásico de examen que pone a prueba justamente el principio de mínimo privilegio. Piénsenlo. ¿Cuál es el rol exacto, el más específico, para esta tarea? Les doy una pista. Busquen en la documentación los roles que empiezan con Storage Blob Data. Encontrar esa respuesta por su cuenta es el mejor ejercicio. Mucha suerte con esa preparación. ¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un concepto de seguridad que es fundamental para el examen AZ500. Cómo configurar los ámbitos de permiso para una API web. Este es un tema clásico en el examen, así que es clave tenerlo clarísimo. Arranquemos con un desafío súper común, uno que prácticamente es un calco de los escenarios que vamos a encontrar en el examen. Tenemos una API con información valiosa y necesitamos que otras aplicaciones la usen, pero claro, de forma segura y totalmente controlada. Esta es la hoja de ruta que seguiremos. Primero, entendemos bien el problema. Luego, vemos la configuración paso a paso y al final, que es lo más interesante, lo aplicamos a un caso de estudio real, idéntico a los que nos podríamos topar en el examen. El verdadero reto aquí es dar un acceso que sea controlado y basado en permisos a los recursos de nuestra API. O sea, no se trata de abrir la puerta de par en par, sino de entregar la llave correcta para la habitación correcta y solo a quien deba entrar. Y la solución para esto son los ámbitos, o scopes. En vez de tener una sola llave maestra que abre todo, lo que hacemos es crear permisos muy específicos para acciones muy específicas. Por ejemplo, un permiso para leer datos es distinto a uno para escribirlos. Esto es, en esencia, el principio de privilegio mínimo en plena acción. Muy bien, vamos a la práctica. Para poder implementar estos ámbitos, lo primerito que hay que hacer en la plataforma de identidad de Microsoft es registrar nuestra API. Y dentro de ese registro, vamos a definir un rol de aplicación, que es como un permiso un poco más general. Como se puede ver, crear un rol de aplicación es bastante directo. Siguiendo estos pasos en el portal de Azure, definimos un permiso que se asigna a nivel de aplicación. Ojo, esto es diferente a los permisos delegados por un usuario, que los veremos justo ahora. A ver, en esta tabla hay que prestarle muchísima atención al campo valor. Esto no es un simple nombre. El valor que ponemos aquí, en este caso Employee Records, es exactamente el texto que la API va a buscar dentro del token de acceso para saber si la aplicación cliente tiene permiso, es, digamos, su credencial digital. Perfecto. Ya tenemos el rol de aplicación. Ahora vamos a hilar más fino, a un nivel más granular. Vamos a crear nuestro primer ámbito de permiso delegado. Este está pensado para que los propios usuarios puedan dar su consentimiento para un acceso de solo lectura en su nombre. Justo desde la sección Exponer una API es donde empezamos a definir estos permisos bien específicos que las aplicaciones cliente van a solicitar. Aquí es donde la magia de la seguridad granular de verdad empieza a tomar forma. El punto crítico aquí, lo más importante de esta tabla, es el campo ¿Quién puede dar el consentimiento? Lo hemos configurado como administradores y usuarios. ¿Qué significa esto? Que un usuario común y corriente puede aprobar la solicitud de una aplicación para este permiso. Es perfecto para operaciones de bajo riesgo. Pero bueno, ¿qué pasa cuando las operaciones son más delicadas, como escribir, modificar o incluso borrar datos? Para eso, sí o sí necesitamos un ámbito que exija un nivel de aprobación mucho más alto. Para este otro ámbito, employees.write.all, fíjense que el consentimiento está restringido a solo administradores. Es más, los campos de consentimiento para el usuario se dejan vacíos a propósito, porque un usuario normal no puede y no debería aprobar este nivel de acceso. Y aquí está la comparación directa, que es precisamente el tipo de decisión que hay que saber tomar en el examen AZ500. Se debe elegir el tipo de consentimiento correcto basándose siempre en el principio de privilegio mínimo. Este es uno de los pilares de un buen diseño de seguridad. Una vez que hemos configurado todo, ambos ámbitos van a aparecer listados en la sección Exponer una API. Este es básicamente el resultado final de nuestro trabajo en el portal.
Este ámbito final y completo es una combinación del URI de ID de la aplicación y el nombre del ámbito. Esta cadena de texto, así tal cual, es exactamente lo que una aplicación cliente va a usar para pedir el permiso. Es su identificador único a nivel mundial. No hay otro igual. Bueno, ahora vamos a juntar todas las piezas en un escenario práctico de examen para ver cómo se aplica todo este conocimiento en una situación de la vida real, o bueno, de la vida del examen. Es muy probable ver una pregunta formulada de esta manera. Nos dan una situación, dos requisitos con distintos niveles de privilegio y nos piden diseñar la solución de acceso más segura. Y la solución es, ni más ni menos, aplicar exactamente la configuración que acabamos de construir. Con esto, garantizamos que la app que ven los usuarios tenga permisos limitados y aprobados por ellos mismos, mientras que el servicio de backend, que es mucho más potente, necesite sí o sí el visto bueno de un administrador. Es una solución segura, granular y que cumple con todo lo que se pedía. Y bueno, para reflexionar un poco más, ahí queda esa pregunta. Pensar en otras aplicaciones de este concepto es clave para que el conocimiento se afiance. Con esto cerramos este análisis sobre la configuración de ámbitos de permiso, un tema que, como ya vimos, es crucial para el AC500. Mucho éxito en el estudio. Hola a todos. Vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, fundamental. Basándonos en el material Gestión del consentimiento de permisos para el registro de aplicaciones, vamos a desglosar algo que es pan de cada día, no solo en el examen AZ500, sino en el trabajo diario con la seguridad de Azure. Así que, arranquemos. A ver, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que una aplicación, un simple pedazo de código, de repente tiene permiso para leer nuestros correos o nuestros archivos? Piénsenlo. Por sí sola, una app no puede hacer nada. Necesita que alguien, el dueño de esos datos, le dé luz verde. Es como darle una llave. Así que, ¿cómo funciona exactamente ese proceso de autorización? Vamos a descubrirlo. Ok, este es nuestro plan de ataque. Primero, el dilema del acceso. Luego, nos metemos con los dos sabores que hay, acceso en nombre de un usuario y acceso solo de aplicación. Los vamos a comparar, frente a frente. Y finalmente, la joya de la corona. El mecanismo de consentimiento. Ojo, porque aquí es donde suelen estar las preguntas más complicadas del examen. Bien, vamos a la primera gran encrucijada, el dilema del acceso. Miren, ya sea como desarrollador o como responsable de seguridad, la primerísima pregunta que hay que hacerse es ¿cómo va a acceder esta aplicación a la información? Y no es una pregunta trivial, para nada. La respuesta que demos aquí tiene un impacto gigantesco en la seguridad de todo el sistema. Y en el fondo, todo se reduce a dos caminos, a dos formas de actuar. Por un lado, tenemos el acceso delegado, donde la app es como un asistente que actúa en nuestro nombre, porque nosotros estamos ahí, con la sesión iniciada. Y por otro, el acceso de aplicación, que es más como un servicio autónomo, un robot que opera por su cuenta sin que haya un usuario presente. Son dos mundos completamente diferentes. Perfecto. Vamos con el primer escenario, el que seguro todos conocemos. Piensen en cualquier app de su teléfono. Cuando inician sesión con su cuenta y la app empieza a acceder a sus contactos o a su calendario, eso, justo eso, es el acceso delegado en acción. La clave de este modelo es que siempre hay una doble cerradura, una doble comprobación. No es suficiente con que la aplicación tenga permiso para leer archivos. No, el usuario que está usando la app también tiene que tener permiso para leer esos mismos archivos. Es una capa de seguridad fundamental. Y aquí viene la terminología importante para el examen. A estos permisos delegados se les llama scopes o ámbitos. Y la regla de oro, la que hay que grabarse a fuego, es esta. La aplicación nunca, pero nunca, puede hacer más de lo que el usuario puede hacer. El poder de la app está, digamos, limitado por el poder del usuario. Veamos un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginen una app que pide el permiso delegado files.read.all en nombre de, digamos, Ana. Aunque el permiso suena superpoderoso, leer todos los archivos, la realidad es que la app solo podrá leer los archivos a los que Ana tiene acceso. No va a poder ver los archivos de su jefe, ni los de contabilidad. Su alcance está totalmente acotado por los permisos de Ana. Ok, pero ¿y qué pasa cuando no hay nadie al volante? ¿Qué pasa con esos procesos que corren en segundo plano a las 3 de la mañana, como un backup o un script de automatización?
Ahí no hay un usuario que haya iniciado sesión. ¿Cómo obtienen permiso esas aplicaciones? Bueno, para eso existe el acceso de solo aplicación. Este es el modelo que se usa para servicios en segundo plano, para los llamados daemons, para toda esa automatización donde simplemente no es práctico que una persona esté ahí para iniciar sesión, o cuando la tarea necesita ver datos de toda la organización, no solo de un individuo. Y aquí, ojo, las reglas del juego cambian por completo. A estos permisos se les llama roles de aplicación o app roles, y se le otorgan directamente a la identidad de la aplicación. Es como si la app fuera un empleado más de la empresa, con su propio carnet y sus propios privilegios. Ya no depende de ningún usuario. Y miren la diferencia tan brutal. ¿Recuerdan nuestro permiso Files Read All de antes? Bueno, si ese mismo permiso se le da como un rol de aplicación, ahora la app puede leer cualquier archivo en todo el tenant. ¡Cualquiera! El poder es absoluto. Y por eso mismo, estos permisos son mucho más peligrosos y hay que manejarlos con un cuidado extremo. Muy bien, para que no quede ninguna duda, vamos a ponerlos cara a cara. Una comparación directa. Créanme, entender bien esta tabla que viene ahora es tener media pregunta del examen AZ500 en el bolsillo. Aquí está, el resumen perfecto. Miren la tabla. Fíjense en la fila, ¿quién puede consentir? Aquí está el oro. Para permisos delegados, a veces puede un usuario, a veces un admin. Pero para los permisos de aplicación, fíjense, siempre es un administrador. Solo un admin. Esta es una de esas preguntas clásicas que aparecen una y otra vez. Vale, ya sabemos que hay dos tipos de permisos, pero ¿cómo se conceden? ¿Cuál es el trámite oficial? Bueno, ese proceso se llama consentimiento. Es el momento de la verdad, el sí acepto, entre la aplicación y el dueño de los datos. En pocas palabras, el consentimiento es cuando una aplicación dice, oye, para funcionar necesito hacer esto, esto y esto. Y entonces un usuario o un administrador mira esa lista de peticiones y decide si le da permiso o no. Es ese punto de control formal antes de que la app pueda tocar nada. Y este flujo seguro que les suena. Intentan iniciar sesión en una aplicación nueva y ¡pum! Aparece una ventana que dice, esta aplicación quiere acceder a tu perfil y leer tu calendario. ¿Les suena? Pues eso es exactamente el flujo de consentimiento del usuario en plena acción. El sistema ve que no hay un permiso previo y nos lo pide directamente. Ahora, no todos los permisos se tratan igual. Hay una gran diferencia entre el consentimiento de usuario y el consentimiento de administrador. Un usuario normal puede dar permiso para cosas que solo le afectan a él, como leer mis archivos. Pero cuando una aplicación pide un permiso de alto privilegio, uno que afecta a toda la empresa, ahí se necesita que un administrador dé el visto bueno para todos. Y hay un atajo, por así decirlo. A veces para aplicaciones de confianza, un administrador puede preautorizarlas. ¿Qué significa esto? Que el admin da el consentimiento en nombre de toda la organización de antemano. Así, los usuarios ya no ven esa ventana de permiso. Todo es mucho más fluido. Esto se usa mucho para herramientas internas que todo el mundo necesita usar. Y para cerrar, vamos a poner todo esto en un caso práctico, uno de esos que podría salir perfectamente en el examen AZ500. Atentos. Escenario. Necesitamos un servicio que cada noche escanee todos los documentos de SharePoint de la empresa para buscar virus. Es un proceso automático, nocturno, no hay ningún usuario conectado. La pregunta es, ¿qué tipo de permiso y qué consentimiento necesitamos? A ver, piénsenlo. Si dijeron un permiso de aplicación como sites.read.all con consentimiento de administrador, acertaron. Esa es la única forma de hacerlo de manera segura. Entender esta elección entre delegado y de aplicación no es solo para pasar un examen, es la base para diseñar arquitecturas seguras en la nube. Hola a todos. Si están preparando el examen AZ500, este tema es para ustedes. Vamos a meternos de lleno en algo que sí o sí aparece: administrar y usar entidades de servicio. Entender bien cómo se identifican las aplicaciones en Microsoft Entra ID es de verdad la clave para no trabarse con esas preguntas de escenario que a veces nos complican la vida. Ok, pensemos en esto. La pregunta del millón es: ¿cómo hace una aplicación para demostrar quién es y poder acceder a recursos que están protegidos? O sea, no es una persona, no tiene un usuario y contraseña como nosotros. ¿Cómo funciona?
Bueno, la respuesta tiene dos partes, dos conceptos que hay que dominar: los objetos de aplicación y las entidades de servicio. Listo, esta es nuestra ruta para hoy. Primero, el objeto de aplicación. Segundo, la entidad de servicio. Luego vemos cómo se conectan estas dos cosas y cerramos con un escenario práctico, de esos que te ponen en el examen para ver si de verdad lo entendiste. Muy bien, arranquemos con la primera pieza del rompecabezas. Para entender el objeto de aplicación, quiero que piensen en él como si fuera el plano de una casa. Es el diseño maestro, la plantilla global para la identidad de una aplicación. A ver, ¿qué significa esto en la vida real? Sencillo. Cuando registras una app en tu tenant de Microsoft Entra, ¡pum!, se crea este objeto de aplicación. Eso, digamos, su acta de nacimiento global y única. Y esto es importantísimo. Solo hay un objeto de aplicación por cada software y siempre vive en el tenant donde se creó originalmente. Ahora, lo bueno de este plano maestro es lo que contiene. No es solo un nombre en una lista, para nada. Define tres cosas súper importantes. Primero, cómo el servicio va a emitir los tokens de seguridad para esa app. Segundo, a qué recursos podría necesitar acceso en el futuro. Y tercero, qué acciones puede realizar. Es básicamente el ADN de la identidad de la aplicación, todo centralizado en un solo lugar. Perfecto. Entonces, si ya tenemos el plano de la casa, que es el objeto de aplicación, ahora necesitamos construir la casa, ¿no? Necesitamos algo que lo haga real, que funcione en la práctica. Y eso, amigos, es la entidad de servicio. Pensemos en ella como la instancia local, la casa construida. Y aquí, atención, porque esta es la diferencia fundamental que hay que grabar a fuego. El objeto de aplicación es global, uno solo, pero la entidad de servicio es local. Se crea una copia, una instancia, en cada tenant que vaya a usar la aplicación. Y es a esta copia local a la que le damos permisos, a la que le asignamos roles para que pueda acceder a los recursos de ese tenant específico. Ojo, que hay tres sabores de entidades de servicio. El primero es el que nos interesa ahora, el de tipo aplicación, que es la instancia local de nuestro plano global. Luego están las identidades administradas, que son una maravilla para recursos de Azure porque te olvidas de gestionar credenciales, pero eso es tema para otro día. Y por último, las heredadas, para aplicaciones más viejitas. Hoy nos concentramos en la primera, que es la base de todo este modelo. Listo, ya tenemos las dos piezas del rompecabezas sobre la mesa, el plano y la instancia. Ahora viene lo bueno, vamos a unirlas. Entender cómo se relacionan es el verdadero truco para dominar esto. Y créanme, el examen AC500 no te pregunta la definición de memoria, te pone un escenario para ver si de verdad captaste la diferencia. La documentación oficial lo dice clarísimo, y me gusta esta frase. El objeto de aplicación actúa como la plantilla a partir de la cual se derivan propiedades comunes y predeterminadas para su uso en la creación de objetos de entidad de servicio correspondientes. ¿Qué quiere decir esto en español simple? El objeto de aplicación es el molde. La entidad de servicio es la galleta que sale de ese molde. Hereda la forma, pero luego cada galleta se puede decorar con permisos diferentes en su propio tenant. Miren, esta tabla lo deja súper claro. De un lado, el objeto de aplicación. Es la representación global, es el plano, y la relación es de uno a uno con el software. O sea, una app, un objeto. Del otro lado, la entidad de servicio. Es la representación local, es la instancia ya construida. Y la relación es de uno a muchos. Un solo plano puede tener muchas instancias en diferentes tenants. Esta es la foto completa. Bueno, basta de teoría. Vamos a lo que nos trajo aquí. Un escenario práctico, de esos que te ponen los pelos de punta en el examen. Vamos a ver cómo funciona todo esto en el mundo real. Imaginen esto. Tenemos una empresa desarrolladora, llamémosla Adatum. Crean una aplicación de recursos humanos increíble. Ahora tienen dos clientes, Contoso y Fabricam, que quieren usar esa aplicación. Pero claro, cada uno quiere usarla en su propio tenant, con sus propios empleados y sus propios datos. Veamos el paso a paso, que aquí está la magia. Paso 1. Adatum, el desarrollador, registra la app en su tenant. ¿Qué se crea? Exacto, se crea el objeto de aplicación global, el plano. Y muy importante, también se crea la primera entidad de servicio, la de Adatum. Paso 2. Un admin de Contoso entra y da su consentimiento para usar la app. ¿Qué pasa en el tenant de Contoso? Se crea una nueva entidad de servicio, solo para ellos.
Y lo mismo pasa cuando Fabricam da el sí, otra entidad de servicio en su tenant. ¿Ven el patrón? Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Al final, tenemos un único plano global, que es el objeto de aplicación en el tenant de Adatum. Y de ahí tenemos 3 instancias locales, 3 entidades de servicio, una en cada empresa. Y lo más potente es que cada una de esas instancias puede tener permisos totalmente distintos, ajustados a las necesidades de Adatum, Contoso y Fabricam. Entonces, para que quede grabado, al final de todo solo hay repito, un objeto de aplicación, el plano maestro, y vive en casa del desarrollador, en Adatum. Es el corazón de la identidad de la aplicación. Y de ese único corazón, de ese único plano, nacen 3 instancias que de verdad funcionan en el mundo real. 3 entidades de servicio, una para Adatum, una para Contoso y otra para Fabricam. Cada una gestionada localmente, con sus propias reglas. Esta relación de uno a muchos es de verdad el concepto central que hay que llevarse de aquí. Ok, ahora viene la pregunta con trampa, la típica del examen para ver si estás prestando atención. ¿Qué pasa si la gente de Adatum, los desarrolladores, se levantan un día y deciden borrar el objeto de aplicación original? ¿Qué le pasa a todo el sistema? Y aquí está la respuesta, que es clave. Si borras el plano maestro, el objeto de aplicación, ¡zas! También te llevas por delante la entidad de servicio que vivía en el mismo tenant, la de Adatum. ¿Y qué pasa con las de Contoso y Fabricam? No se borran automáticamente, pero se quedan huérfanas, como una casa sin planos. Ya no tienen a qué hacer referencia, así que en la práctica dejan de funcionar. Este es un detalle de seguridad y de gestión importantísimo. Y para ir cerrando, les dejo una última pregunta para pensar, para que le den vueltas. Ya vimos qué pasa si se borra, pero ¿qué pasaría si Adatum, en vez de borrar, simplemente cambia un permiso clave en el objeto de aplicación central? ¿Qué le ocurre a Contoso y Fabricam, que ya habían aceptado las condiciones anteriores? ¿Se actualiza solo? ¿Tienen que volver a dar consentimiento? Ahí se los dejo, porque esto nos lleva a todo el tema del ciclo de vida de los permisos, que es otro universo fundamental para la seguridad en la nube. ¿Qué tal? Si están en la recta final para el examen de seguridad AZ500 de Azure, hay un tema que sí o sí tienen que dominar, las identidades administradas. Así que vamos a desmenuzar esto a fondo para que no les quede ninguna duda. Y para que vean que esta información es de primera mano, todo lo que vamos a revisar hoy sale directamente de la documentación oficial de Microsoft, en concreto del módulo Administración de Identidades Administradas para Recursos de Azure. Vamos a ver los puntos clave que necesitan saber de ahí. A ver, pensemos en esto un segundo. Es el gran reto de siempre para cualquiera que desarrolla software. ¿Cómo hacemos para que los servicios se comuniquen de forma segura? Gestionar secretos, claves, cadenas de conexión es una auténtica pesadilla, además de un riesgo de seguridad gigante. Pero, ¿y si les dijera que hay una forma de eliminar ese riesgo de raíz? Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Arrancamos con el problema de siempre, luego presentamos la solución de Azure, comparamos los 2 tipos de identidades con escenarios tipo examen, vemos cómo se implementan en la vida real y cerramos con lo más importante que deben recordar. Bueno, el punto de partida es el dilema clásico. Las aplicaciones necesitan credenciales para hablar entre ellas. Imaginen una app web que tiene que leer algo de una base de datos. Lo tradicional era meter esas credenciales en archivos de configuración o, si somos más prolijos, en un Azure Key Vault. Pero ahí está la trampa. La propia aplicación necesita un secreto para autenticarse en Key Vault y poder leer los otros secretos. Es un círculo vicioso. Siempre terminamos con una credencial que hay que proteger y rotar. Y justo aquí, cuando parece que no hay salida, es donde Azure nos trae una solución que es de verdad muy elegante. Las identidades administradas no solo hacen esto más fácil, sino que eliminan el problema de raíz. Es un cambio total de perspectiva. Entonces, ¿qué es esta cosa en español simple? Pues, imaginen que es como darle un pasaporte o una credencial de identidad oficial a sus recursos de Azure, como a una máquina virtual. Con esa identidad propia, el recurso puede ir directamente a Microsoft Entra ID y pedirle un token de acceso para hablar con otros servicios. Todo esto sin usar ni una sola contraseña. Y los beneficios son enormes. Primero, y lo más obvio, adiós a la gestión de credenciales. Pero el punto más fuerte, el que de verdad importa para la seguridad, es el segundo. Las credenciales que se usan por debajo ni siquiera son visibles para nosotros. Azure las maneja, las rota y las protege. Esto elimina de un plumazo un montón de vulnerabilidades.
Además, funciona con cualquier servicio que use Entra ID para autenticarse. Y lo mejor de todo, no cuesta nada extra. Muy bien, pongan mucha atención ahora porque esto es, literal, material de examen. El AC500 adora preguntar sobre esto. No todas las identidades administradas son iguales. Hay dos tipos, y saber cuándo usar cada una es la clave para responder bien. Primero tenemos la asignada por el sistema. Piensen que es como el alma gemela de un recurso de Azure. Si la activan en una máquina virtual, Azure crea una identidad que nace con esa VM, vive con ella, y cuando borramos la VM, la identidad se va con ella. Es una relación exclusiva, uno a uno. Por otro lado está la asignada por el usuario. Esta es totalmente diferente. La creamos como un recurso de Azure por sí solo, independiente. Como es un recurso propio, su ciclo de vida no está atado a nada ni a nadie. Esto nos permite crear una sola identidad y asignársela a varias máquinas virtuales, a varias funciones, a lo que necesitemos. Es una relación de uno a muchos. Esta tabla es oro puro para el examen, así que vamos a analizarla. Fíjense, creación, la de sistema es como un accesorio que viene con el recurso. La de usuario, en cambio, la creamos aparte. Ciclo de vida, el de la de sistema está atado al recurso. El de la de usuario es totalmente independiente. Y lo más importante, el uso compartido. La de sistema no se puede compartir, es exclusiva. La de usuario está hecha para compartirse. Entender bien esta tabla ya les da media respuesta en muchas preguntas. Listo, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica, a lo que de verdad nos vamos a encontrar en el examen, los casos reales. Aquí va el primer caso, un clásico de examen. Imaginen esto, una sola máquina virtual, solita, y necesita acceder a un key vault para leer un secreto. La clave aquí es la palabra autocontenida. Todo vive y muere en esa única VM. ¿Qué tipo de identidad usamos? Aquí no hay que pensarle mucho. La respuesta correcta es asignada por el sistema. ¿Por qué? Porque su ciclo de vida encaja como un guante con el de la VM. Es simple, directo y limpio. Si borramos la VM, todo se va junto. Usar una de usuario aquí sería complicarnos la vida sin necesidad, gestionando un recurso extra que no aporta valor. Para una relación uno a uno, siempre asignada por sistema. Segundo caso, subimos un poco la dificultad. Ahora no es una VM, es un grupo de VMs. Piensen en un Virtual Machine Scale Set, que crece y se achica según la demanda. Y todas, sin importar si son 5 o 50, necesitan exactamente los mismos permisos para una base de datos SQL. En este caso, la protagonista indiscutible es la identidad asignada por el usuario. ¿Se imaginan el dolor de cabeza de usarlas de sistema aquí? Cada vez que se crea una nueva VM, ¡pum!, a configurar los permisos en la base de datos para esa nueva identidad. Una locura. Con la de usuario creamos una sola identidad, le damos los permisos una vez sobre la base de datos y luego simplemente la asignamos a todas las VMs. Es la definición perfecta del caso de uso de uno a muchos. ¡Perfecto! Ya sabemos el qué y el cuándo. Ahora vamos al cómo. ¿Qué tan difícil es poner esto a funcionar en la práctica? Pues es un proceso súper directo de 3 pasos, casi como un mini laboratorio. Paso 1. Crear la identidad. Esto es tan fácil como activar un interruptor en el portal de Azure para la de sistema, o crear un nuevo recurso para la de usuario. Paso 2. Autorizarla. Aquí entra el famoso RBAC, el control de acceso basado en roles. Simplemente vamos al recurso que queremos acceder, digamos una cuenta de almacenamiento, y le asignamos un rol, como lector de datos de Blob, a la identidad que acabamos de crear. Y paso 3. Usarla en el código. Esto es lo mágico. Las librerías de Azure se encargan de todo. El código solo dice, necesito un token, y Azure se lo da, sin que jamás vea una clave. Ok, después de todo esto, si tuvieran que quedarse con una sola idea fundamental para el día del examen, ¿cuál sería? Es esta frase, no hay que administrar las credenciales. Las credenciales ni siquiera son accesibles. Repitamos eso, ni siquiera son accesibles. Ahí está toda la magia de la seguridad. Si no podemos acceder a ellas, no se pueden filtrar, no se pueden robar, no se pueden perder. Punto. Así que, como pequeño resumen final, el acordeón para el examen. Asignada por sistema es uno a uno. Viven y mueren juntos. Asignada por usuario es uno a muchos, es independiente, es reutilizable. Si en el escenario del examen logran identificar si es un caso de uso contenido o uno compartido, ya tienen la respuesta. Y para cerrar, les dejo una tarea. Piensen un momento en su propia infraestructura en Azure. ¿Dónde están guardando todavía cadenas de conexión o claves de acceso en sus aplicaciones?
Esos son los candidatos perfectos para modernizarlos y hacerlos mucho más seguros con identidades administradas. Dominen este concepto y estarán mucho más cerca de aprobar ese AZ500. Mucho éxito en el estudio. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente crucial para el examen AZ500, el Microsoft Entra Application Proxy. Basándonos en la documentación oficial, vamos a desglosar justo lo que necesitan saber. No solo la teoría, sino cómo aplicarla en esos escenarios prácticos que tanto nos ponen a prueba en el examen. Muy bien, este va a ser nuestro mapa del tesoro. Empezamos por el concepto ¿qué es el acceso remoto seguro? Luego vemos la planificación, ¿qué necesitamos antes de empezar? Después, manos a la obra con la implementación. Le ponemos capas de seguridad y cerramos con un caso práctico, uno de esos que te podrías encontrar el día del examen. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el Application Proxy? Y más importante aún, ¿qué problema viene a resolver? Entender esto es el primer paso para poder contestar bien cualquier pregunta de escenario. Ok, aquí está la idea principal. El Application Proxy es básicamente la forma moderna y segura que nos da Microsoft para conectar a nuestros usuarios remotos con las aplicaciones que todavía viven en nuestros servidores locales. Piénsenlo como un puente inteligente que da acceso sin tener que abrir ni un solo puerto de entrada en nuestro firewall, lo que, reduce muchísimo los riesgos de ataque. A ver, este punto es clave para el examen. ¿Cuándo usamos Application Proxy en lugar de una VPN de toda la vida? Fácil. La VPN te conecta a toda la red. Application Proxy te da acceso solo a la aplicación que necesitas. Y su verdadero superpoder es que está integrado con Microsoft Entra, lo que nos permite verificar la identidad del usuario antes de que siquiera toque nuestra red interna. Ya que entendemos el qué y el por qué, vamos a ver el cómo. Antes de implementar nada, necesitamos un buen plan. Y créanme, el examen AZ500 le da muchísima importancia a los prerequisitos, así que vamos a prestarle mucha atención a esto. Esta es nuestra lista de verificación. Y de aquí pueden salir varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se necesitan licencias P1 o P2? La respuesta es por la preautenticación. O podrían preguntar por los puertos de salida que deben estar abiertos. Y, por supuesto, la sincronización de identidades es fundamental para que la preautenticación y el single sign-in funcionen. Aquí lo vemos. La recomendación para tener alta disponibilidad, aunque el mínimo son 2 conectores por grupo, la mejor práctica es tener 3. ¿Y por qué 3? Bueno, porque así podemos hacerle mantenimiento a un servidor o incluso si uno falla de repente, nunca perdemos la redundancia. El examen valora muchísimo que pensemos en diseños resilientes. Antes de publicar cualquier cosa, hay que hacer un poco de trabajo de detective. Esta tabla nos dice qué información clave necesitamos de cada aplicación. Y aquí, el punto más importante es el tipo de autentificación. Saber si la app usa IWA, SAML o encabezados va a definir por completo cómo vamos a configurar el Single Sign-On. Un tema central en el examen. Y por favor, no nos olvidemos de lo básico, redes y permisos. Un error en la configuración del DNS, ya sea el público o el interno, es una de las causas más comunes de que esto no funcione. Y siempre hay que recordar el principio de mínimo privilegio. Para el examen, hay que saber exactamente qué rol se necesita para cada tarea, ni más ni menos. De acuerdo, ya planificamos. Ahora sí, es momento de la acción. Vamos a ver cómo se implementa y configura este servicio, pero enfocándonos en las mejores prácticas, las que nos aseguran que todo quede bien y sobre todo seguro. Ojo, que estos no son ajustes sin importancia, son decisiones de diseño. Por ejemplo, una pregunta del examen podría describir una aplicación que procesa informes muy largos y siempre da error de tiempo de espera. ¿La respuesta? Ajustar el tiempo de espera del backend a largo. Saber qué ajuste usar y en qué escenario es fundamental. Esta secuencia de pasos es oro puro, no solo para implementar, sino para resolver problemas. Si en el examen les ponen un escenario de troubleshooting, piensen en este orden. ¿Funciona el acceso básico? Entonces el problema no es de red. Falla la preautenticación. Hay que revisar la asignación de usuarios. Aislar el problema paso a paso es la forma correcta de hacerlo. Y esto no es una sugerencia, es una regla de oro.
Cualquier escenario que maneje datos sensibles o que pida usuario y contraseña necesita sí o sí una conexión cifrada desde el conector hasta la aplicación. No es negociable. Las cookies pueden ser un riesgo de seguridad, por eso su configuración es tan importante. Los valores por defecto como HTTP Only y Secure están activados para protegernos. El examen podría poner un escenario donde una aplicación viejita necesita una cookie persistente. Hay que saber qué se puede hacer, pero también hay que reconocer el riesgo que eso significa. Publicar la aplicación es solo el comienzo. Ahora vamos a ver cómo la aseguramos y la administramos a largo plazo, que al final es el corazón de lo que se evalúa en el AZ500. Y aquí es donde la Application Proxy de verdad brilla. No es solo un proxy, es la puerta de entrada a todo el motor de políticas de seguridad de Microsoft Entra. Con el acceso condicional, podemos aplicar controles del mundo real, exigir MFE, revisar si el dispositivo es seguro, bloquear accesos desde países sospechosos, todo esto antes de que el usuario siquiera se acerque a la aplicación. Una vez que todo está funcionando, ¿cómo lo vigilamos? El examen va a esperar que sepamos dónde buscar la información. Los registros de auditoría de Entra nos van a decir quién accedió, mientras que los registros de eventos en el servidor del conector son para cuando algo va mal y necesitamos ir al detalle. Saber diferenciar entre estos dos es clave. Muy bien, ya vimos toda la teoría, ahora vamos a ponerla a prueba con un escenario que bien podría aparecer en el examen AZ500. Esta es la situación. Tenemos que dar acceso en remoto y seguro a una aplicación interna que es crítica para el negocio. Y aquí vienen las condiciones del problema. La autenticación es IWA y los requisitos de seguridad son muy estrictos. Se necesita sí o sí autenticación multifactor y que el dispositivo sea de confianza. Bueno, ahora nos toca pensar como arquitectos de seguridad. ¿Qué piezas necesitamos? ¿Cómo las conectamos para cumplir con todo lo que nos piden? Hay que pensar en los conectores, en el tipo de single sign-on y, por supuesto, en las políticas de acceso condicional. Y aquí está la solución completa. Fíjense bien cómo cada pieza tiene su porqué. Los conectores están unidos al dominio para poder hacer la delegación de Kerberos. La preautenticación es nuestro primer filtro de seguridad. El SSO se configura con KCD, que es la única opción para IWA. Y al final, la política de acceso condicional es como el guardia de seguridad que revisa el MFA y el estado del dispositivo antes de dejar pasar a nadie. Ya desglosamos el escenario para una aplicación IWA, pero ¿qué pasaría si la siguiente aplicación usara autenticación basada en encabezados? La estrategia de Single Sign-In tendría que cambiar por completo. Entender estos patrones es la verdadera clave para dominar el AZ500. Esperamos que este análisis les dé una base bien sólida. Mucha suerte en ese examen.